buenas tardes, Leonardo Fossati, Leonardo Esteban Fossati Fernández. ¿Qué haces, No Néstor tengo Yorca? ¿Me audio, ¿no? escuchás? Ahora sí. Buena remera metiste, ¿eh? Eh, Te aprieta los bíceps, ahí te mirando. eh, ¿Eh? eh, eh. Ya. A ver. Vos? ¡Hop! ¡Hop! Mirá cómo está el coach ¡Oh! ahí, ¿eh? ¡Hop! ¡Oh! ¿Cómo ¡Hop! está el coach? ¡Oh! ¡Hop! ¿Eh? ¡Hop! ¡Arriba, Teo! ¿Eh? ¿No viste al perrito que se fue por ahí? El per- ¿Eh? ¿O está por ¿Qué allá, haces? capaz? ¿Cómo andás, Leonardo? Bien, acá estaba mirando un poquito el partido. Pero en realidad, terminando la jornada laboral con un calor acá en la frontera. Es importante, la verdad. Y eso que acá es bastante más ventoso que allá en Montevideo, pero está frío, está calor, digo. Mucho calor, la verdad. Pero bien, bien. Mirando y calentándome con Uruguay. ¿Vos qué andabas? Que vi que andabas preguntándole a Valentín que hablara de fútbol. Y Valentita en este momento te escucha técnicamente a vos y ve el partido Sí. incamiseteramente. Decirle que no lo mire, que está perdiendo el tiempo. Igual es increíble, ¿no? ¿Vos te acordás la campaña que hicieron para sacar a Tabárez, ¿no? Sí, claro. Porque lo que la gente pierde de perspectiva muchas veces es que hubo una gestión muy linda por parte de Tabárez a nivel de proceso colectivo de trascender la disciplina del deporte al ámbito humano, entender que el fútbol también es un lugar donde hay gente que trabaja y pone su fuerza de trabajo y vende su fuerza de trabajo, ¿verdad? Donde se dan lógicas de poder y lógicas de opresión, igual que en cualquier ámbito laboral, ¿no? Muchas veces, y quizás la mayoría de las veces, más invisibilizada porque está revestido con esta característica del entretenimiento. Entonces, como está, o del deporte. Entonces, como va revestido de como de este papel, un poco se pierde a veces la dimensión de entender que un jugador de fútbol es un trabajador, una persona que trabaja, o una trabajadora, ¿no? Y como toda trabajador y trabajadora tiene derecho a desarrollarse y a construir un proceso en el cual esa persona se enriquezca, no solo económicamente. Porque Luis Suárez, Cavani son uno o dos, con suerte, en la historia del fútbol uruguayo, no es la realidad ni apenas el reflejo de lo que es la realidad de la disciplina futbolística en Uruguay, ¿verdad? Donde la mayoría de los jugadores de fútbol que pertenecen a un montón de clubes, amateur o profesionales, pero que no son los más grandes, que manejan fortunas, ¿verdad? En realidad, a duras penas, terminan jubilándose y teniendo un salario muy por debajo y encima trabajando y jugando al fútbol, muchas veces ni cobran. Producto de que quedan en el medio de lo que es una suerte de especulación respecto al deporte, que ahí entran en el medio los prestamistas, los contratistas, bueno, las propias dirigencias de los clubes, ¿no? Que los mueven como ficha de un lado para el otro. Entonces, ese proceso un poco fue lo que intentó poner en discusión Tavares, ¿no? Y por eso fue tan duramente criticado. Porque de todos los cipayos, estos que son periodistas deportivos en nuestro país, la gran mayoría, algunos se zafan, otros no, son gente que son oportunistas y carroñeros, que muchas veces la mayoría ni siquiera patearon un balón en toda su vida, ¿no? Jamás en su vida jugaron al fútbol, quizá. Este, pero que sí estuvieron dinamitando a lo largo de todo el tiempo. ¿Me escuchás bien? Porque se apagó el parlante que tenía y sale por la compu ahora. Pero que durante todo este tiempo se encargaron de dinamitar el proceso, ¿no? Y yo entiendo que a nivel futbolístico, quizá el proceso de Tabárez llegó un momento que se agotó, ¿no? Ese recurso de la táctica de limitar al rival, ¿no? Y buscar la oportunidad de limitación del rival y no desarrollar un esquema futbolístico quizá de características más ofensivas, ¿no? Pero bueno, tampoco era necesario destruirlo como tal. Y muchos revestirlo de exitismo, porque lo otro que termina invisibilizando
la situación de lo que es un deporte convertido, ¿no? en una mercancía más, como el fútbol, ¿no? Es esta cuestión del exitismo, de que todo se mide en relación al éxito que podés tener, y el éxito está evaluado en que tenés que ser siempre el primero y el mejor en todo, y eso no es de todo cierto, porque el éxito se puede medir según la forma que crea conveniente alguien o un conjunto de personas para medir o cuantificar sus logros. Y ganar y ganar y ganar, quizás no sea una forma de traducir en éxito un proceso de largo aliento, ¿no? Que nos volvió a los mundiales, nos incrustó nuevamente en los mundiales, que nos puso a competir en las altas esferas del fútbol, ¿no? Que revistió de un proceso formado y profesional a sus jugadores y a sus jugadoras que representaban a la selección, ¿no? Que armó un proceso colectivo con un plan de recambio. Pero toda esta gente que vive de básicamente los negocios turbios que el fútbol habita, y básicamente son la mayoría de los periodistas deportivos, claro, no les sirve, ¿La porque mayoría esto de es los como... periodistas deportivos? ¿Eh? ¿Por qué la mayoría de los periodistas deportivos? Y porque la mayoría de los periodistas deportivos les sirve, porque se manejan estos términos y son funcionales al poder. Es como hablar de los medios de comunicación y el gobierno. Es básicamente lo mismo llevado al esquema del pensamiento y del desarrollo del fútbol. No les sirve. No les sirve. Ellos van acomodando el cuerpo como en los medios de comunicación. Si ganamos, ganamos y está todo bien. Pero si perdemos, poco más que había que colgar a Tavares en la plaza pública. Y aparte, porque en el fondo también había un odio fuertísimo de clase, yo creo, de entender el deporte en determinadas claves, ¿no? Que no eran la construcción y el crecimiento de la persona, sino la posibilidad de que fueran una catapulta para enriquecerse infinitamente, ¿no? Entonces, en esos términos, Entre otras cosas, creo que no era un problema solo de clase, sino además de educación, porque el maestro era maestro, es maestro. claro, pero eso es lo que voy. El desarrollo de la persona más allá de la venta de la fuerza de trabajo, que es su cuerpo, y nada más. Además lo digo con valor agregado, no lo agarraste enseguida. Además lo digo porque este gobierno me dice especialista en confrontar con los maestros con la educación. Sí, sin duda, claramente. Y bueno, ahí es donde está principalmente una de las discusiones más fuertes. Pero bueno, tenemos Uruguay jugando el Mundial con un técnico que viene como con toda esta nueva. Porque es importante también jugar y ver, o sea, dejar volar un poquito la interpretación, aunque no hay mucho para interpretar porque el mensaje es bastante lineal. Ver un poco cuál es el mensaje que se intenta dar, ¿no? Tipo, un tipo re canchero, Diego Alonso, aparte, ¿no? Diego Alonso y el otro técnico de la selección. Pero bueno. Diego Alonso, tipo canchero, joven, con un menos serio, como viene como una imagen que intenta proyectar como fresca, también como con esta cuestión de venir a hacerse cargo de una selección con un modelo de fútbol agotado, que terminó replicando el mismo esquema de fútbol que jugaba la selección de Tabárez. Porque si esta selección uruguaya clasificó al Mundial, fue porque intentó jugar con otro esquema de fútbol 2 o 3 partidos, le fue muy mal y volvió al esquema tradicional de jugar como jugaba Tabárez. Y actualmente si lo miramos, el partido, si ponen ahora para verlo, van a ver que la selección uruguaya está jugando con un esquema de Tabárez. Peor igual, porque claramente queda en evidencia la inexperiencia de este técnico para gestionar una de las selecciones de fútbol que se presenta como un rival bastante importante dentro de este mundial, porque tenemos gran parte de jugadores que están jugando a nivel mundial y que todavía guardan eso del proceso colectivo. Pero bueno, como hay un proceso de dinamitarlo, y eso viene de la mano de este nuevo gobierno, que uno de los primeros lugares que atacó fue la AUF, yo no sé si vos te acordás, ya habían empezado a atacarla, porque así como en el ámbito de la inseguridad tuvieron a los medios de comunicación hablando 10 años del tema, ¿no? Y hoy en día nadie habla de eso, ¿no? Parece que no hay inseguridad en Uruguay, nadie, ¿no? El otro día en la esquina ahí a 2 cuadras de mi casa entraron a un supermercado, 4 personas a punta de pistola a robarlo, a los tiros, todo, así como el lejano oeste. Pero la inseguridad, como dijo Heber, volvieron las carteras.
Y con la selección pasó lo mismo. Fue como tipo que Tavares no, que Tavares no, que Tavares no, que Tavares no, y ni bien pudieron, lo sacaron. Y en el momento que lo sacaron, bueno, ahora, bueno, estamos viendo los resultados. Y que van a ser nefastos, obviamente estamos viendo un fútbol áspero, feo, horrible, que no propone. Un fútbol bien de los 90 de la selección uruguaya de los 90. Así que bueno, se consagra y se refleja esta impronta nueva del gobierno, ¿no? En todas las áreas, ¿no? De la vida social del país, en la cultura, ¿no? Vemos un empobrecimiento por parte de lo que es la cultura, con un ataque constante a los medios de comunicación que promueven formas de consumo que son un poco más críticas, ¿verdad? Y eso lo hacen mediante la censura, y ahora voy a decir por qué, ¿no? Pero a su vez también en el entretenimiento y en otros campos, como pasa en el deporte, ¿no? Y como pasa en otras áreas donde también está primando la diversión más vaciada y no tan crítica, donde, bueno, las discusiones de los temas importantes se diluyen y se disuelven en chusmerío. Y yo decía lo de la censura porque estaba leyendo hoy una nota que tú amablemente me compartiste. Este, Tengo acá, la tengo en la gatera, no te quise sí, interrumpir. sí, 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 que dice que... ¿Vos la leíste? No, no, para nada, yo arranqué el programa contigo casi. Y mirá, la publicaron ayer y dice, la hija del ministro Pablo Mieres, mediante contratación, hija del ministro Pablo Mieres, mediante contratación directa, trabaja en el MEC. ¿Te acordás de Perdón, Pablo Mieres? pará, antes que te acuerdes de Pablo Mieres. ¿Vos te acordás de una anuncia y una presión por parte del ministro de Trabajo en cuanto a una publicación que se hizo hace 7, 8 meses atrás, concretamente por Crónica del Este, diciéndole que bajara esa noticia del portal o le iba a hacer una demanda civil? Seguro, Una sí. presión inusitada, va, no es tan inusitada. En este gobierno no es inusitada, esto es de No, todos los claro. días. Sí. Bueno, Sí, resulta que sí. ahora Crónica del Este saca su titular, su tapa, ¿la podemos colgar por ahí, Florencia? ¿La tapa? Sacamos una captura porque cuelga su tapa la denuncia de la contratación directa desde el 1 de julio del 2022 a la señorita Verónica Mieres Aboy. Eh, Al otro día de vencido su contrato laboral, fue nuevamente contratada por el MEC, Ministerio de Educación y Cultura, dentro de la Dirección de Cultura en forma de contratación directa. Y actualmente prosigue teniendo relación laboral con dicho ministerio vigente, por lo cual Verónica Mieres no conformará las estadísticas de personas desocupadas que tanto maneja su padre como ministro, y ustedes, estimados lectores, saquen sus propias conclusiones. ¿Las tuyas? No, creo que lo que me llama, a ver, la nota tiene me parece que la nota de Crónica del Este la pueden buscar ahí en el portal, está bueno que la lean. Creo que tiene dos líneas de análisis muy interesantes, ¿no? Una, por un lado, es ver a un tipo, ver a un ministro integrante de una fuerza política marginal dentro del espectro político, porque es marginal, ¿verdad? Tiene como el 0,9% de los votos. De todas maneras, eh, me gustaría saber de ese 0,9, que son casi 30.000 votos, debe haber un montón de gente que lo vota engañado, porque yo no puedo creer que tenga una familia tan grande de Pablo Mier y sus alrededores, ¿no? Porque la verdad que te voten casi 30.000 personas es pila. Pero seguramente esas 30.000 personas que votaron en el Partido Independiente, en el cual está Sotelo, el cual fue metido, la verdad que Sotelo lo metieron frente a los medios públicos, porque no alcanzó los votos para ser senador. Entonces, que también fue metido ahí, y Mónica Botero, que también tiene una nota en Crónica del Este, porque parece de contratar marido. Otra más, marido de Mónica Botero, contratado directamente. Secán, de Gerardo Sotelo. Tomás Pavó y tu tía Gregoria. Gerardo Sotelo, democrático, coloco otro más. Bueno, pero viste que vos ahí, cuando hablamos de que, o sea, el Partido Independiente no existe, o sea, desgraciadamente representa, sería muy interesante que hubieran propuestas políticas medianamente serias y que dialogaran con las distintas fuerzas políticas del oficialismo y la oposición.
pero realmente no la hay, porque lo que ha quedado demostrado es, por ejemplo, en la mínima expresión política, que es el Partido Independiente. El Partido Independiente es la mínima expresión política, porque tiene los votos necesarios para mantenerle el trabajo a Pablo Mieres. ¿De qué trabaja Pablo Mieres? De vivir de la política, hace 30 años. Y bueno, él se asegura consignar la cantidad de votos necesarios para seguir enquistado en un sistema al cual él durante 15 años de gobierno del Frente Amplio rechazó diciendo que estaba mal, que había gente que vivía del gobierno, que esto, que lo otro, pero es una persona que básicamente su carrera política se ha dedicado a perpetuarse con el mínimo necesario para estar ocupando un cargo, ya fuera de diputado o de senador, y hoy en día de ministro, y porque decidió abrazarse con lo más conservador de la derecha. Repito, un tipo que integraba la 99.000, ¿verdad? Pablo Mieres estaba en el Nuevo Espacio. Un tipo que estaba en el Nuevo Espacio, ¿no? Que devino en un partido que se llamó Partido Independiente, terminó abrazándose con lo más conservador del espectro de la derecha. ¿Para qué? Para conseguir un cargo. Capaz que una jubilación de ministro, seguramente, está buscando alguna cuestión así. Y es bueno pensarlo, está bueno pensarlo en estos términos, porque muchas veces la crítica que se recibe del otro lado, quien es una persona que mira y consume medios, no logra discernir por qué se ataca al Frente Amplio como, o se atacó a la izquierda diciendo que eran dos parásitos que vivían del Estado y demás. Pero claro, cuando miramos la vereda de enfrente y miramos la oposición, vemos un comportamiento que es básicamente constitutivo de la historia, ¿no? De la oligarquía gobernante de nuestro país, que es básicamente vivir del Estado, vivir del gobierno, vivir de ocupar cargos. De hecho, es una práctica, los mismos que pregonan como la austeridad, el recorte y todo lo demás, la práctica que desarrollan es la utilización del Estado como garito político para laburar y para vivir de eso, para cobrar un sueldo. Si yo te contara acá, la gente que labura, que han puesto a laburar a dedo en las oficinas de acá, de donde yo estoy trabajando en Chuy, que cobran un sueldo por no hacer nada, es un montón. Multipliquen eso por cada lugar del interior del país, de cada municipio, de cada intendencia de esta gente. Y no solo eso, ahora piénsenlo en la estructura del gobierno. En la estructura del gobierno, designaciones directas, ingreso a la función pública, así directamente, están utilizando los cargos públicos y el Estado para meter a toda su gente adentro. ¿Por qué? Porque es la manera de asegurarse la poca vitalidad política que tienen de un modelo que está agotado. En el caso del Partido Independiente, lo único que se están asegurando es que en las próximas elecciones no desaparezca como fuerza política, porque realmente con el bajo electorado que tiene y con los pasos que está dando el conservadurismo de la derecha, que tiende a aliarse y aglomerarse, ¿no? A lo más conservador, que es un sector que es bastante minoritario, pero que permea muy fuerte a los otros sectores del espectro político de la derecha, porque puede capitalizar votos, porque puede llegar a sectores, ¿no? Con su mensaje de odio, ¿no? Y de resentimiento, llega y levanta electorado, ¿no? Que otras fuerzas dentro del espectro político de la derecha no llegan. ¿Qué eco se hace el wilsonismo? El otro día escuchaba ¿cómo es? A Juan Luis, No, ¿cómo se llama? Juan Raúl Juan Raúl, escuchaba a Juan Ferreira. Raúl, ¿no? ¿Qué fuerza tiene el wilsonismo dentro del Partido Nacional? Aparte del nombre, porque no hay nada más vilipendiado que el nombre del wilsonismo dentro del Partido Nacional. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Es como cuando los colorados hablan del vallismo, tipo, es como, ¿de qué vallismo hablan? Porque la verdad, este, no es el vallismo no es el vallismo de lo que habla Julio María Sanguinetti. O sí de lo que habla, pero no de lo que predica, ¿no? Porque lo que están fomentando es una práctica de uso del Estado absolutamente abusiva para beneficiar y enriquecer, ¿no? A sus sectores más próximos de influencia y poder, que son la oligarquía, es lo que están haciendo. Por eso están metiendo a su gente en todos esos lugares. ¿Y qué pasa? Cuando los medios de comunicación levantan este tipo de noticias, lo que tienden es los recursos que tienen, y yo creo que es el escenario en el cual se sienten más fuertes para hacerlo, esa es la presión mediática.
lisa y llanamente. En la presión en el sentido de la censura. Llamar a un medio, como hizo Pablo Mieres, para decirle que a través de su secretario, que se llama Leandro, pueden leerlo ahí en la nota, llamar a presionar a un medio porque publicó una nota en la cual dice que él metió, o sea, hizo una contratación directa a la hija. Entonces, esa es la ficha que les queda, porque Pero realmente, más allá de que hubiera sido cierto, ¿verdad? O la media milanesa, es parecido a lo que dijo el secretario de Presidencia, cuando encima, desde todo punto de vista ideológico y hasta con su físico diciéndole, te mandaron a la periodista claro, ¿te de TV acordás? Ciudad. También en este caso, un ministro, le queda la verdad que es muy poco cortés, es muy poco caballeroso usar su cargo de ministro para presionar a un medio de comunicación, aunque fuera cierto lo que decía el ministro Mieres, aunque fuera cierto, no le vemos estatura como para hacerlo desde el punto de vista político, no queda bien, no queda para nada bien, no le hace bien, a él le hace bien igual porque está interesado en lo que vemos después, ¿no? En lo que está pasando ahora, cómo acomoda al Partido Independiente en diferentes lugares. Así que a él Sí, le hacía bien antes y le hace bien ahora. El tema es la Sí, pero democracia en sí mismo, al sistema político, perdona que te robé unos segundos. yo creo que no le hace bien a lo que hace a la salud del sistema democrático Uruguay de partidos políticos, no le hace bien porque, como te digo, él representa una fuerza política que está a punto de desaparecer, producto de que su propio electorado seguramente no esté conforme, así sean 20.000 o 25.000 personas. Seguramente no se encuentra conforme con todo lo que ha hecho, porque lo que ha hecho este sujeto que hoy en día ocupa el lugar de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, ha sido bastante contrario a todo lo que ha hablado en los últimos 20, 30 años. Y claro, o sea, y a su vez, creo que no brilla no es muy lúcido a la hora de entender que también lo están instrumentalizando, porque lo están utilizando eh, para tenerlo en una de las carteras que sabían que iba a ser conflictiva. Entonces, pero eso es otra historia. Ahora, lo que queda en evidencia es que tenemos unos medios de comunicaciones que no hablan de los temas, no hablan. De hecho, la inseguridad es un tema que no se habla. Podríamos seguir. De los acomodos en el Estado, obviamente no se habla. Pero aparte de eso, de que censuran, porque eso es una forma de censura también, ¿verdad? Omitir determinados temas y determinadas preocupaciones o abordarlas timoratamente es una forma de ejercer la censura dentro de tu rol de comunicador o comunicadora y de informador. Porque estás faltando a la verdad, estás tomando una posición de edulcorar determinadas noticias porque es insostenible lo que está haciendo este gobierno. El problema me parece que muchas veces radica, y yo lo escuchaba mucho la semana pasada, cuando la gente llamaba enojada, que también a nosotros como sociedad nos está costando la contrapartida que es hacernos carne, hacernos músculo con la desconformidad que tenemos conforme a esto. Y no seguir siendo un conjunto de gritos aislados que expresan la desconformidad en cualquier lugar que pueden, sino generar algo de carácter más colectivo. Porque lo estamos viendo. O sea, es notorio. O sea, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? O sea, tienen un escándalo todos los días. Y por más que no lo hablen en la tele, los escándalos surgen. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir discutiendo que el gobierno es corrupto? Perdón, ¿que el gobierno es corrupto o no? Porque debe haber un montón de gente que seguramente no sea corrupto. Pero la mayoría son todos corruptos. Y están implicados en un esquema de corrupción gigante. Porque si vos tenés un tipo que brinda pasaporte en el piso 4 de Presidencia de la República, de para abajo, de la institución del Estado para abajo, ¿no? Tenés un Bueno, esquema de ahí no hay corrupción. nadie, ¿sabes por qué? Porque en el ¿Por piso qué? cuarto la gente que entró, no hay Claro, registro de video, no hay registro de nada, así que de ahí para abajo no hay nada. claro. El otro día anduve por el barrio Astesiano. ¿Cuál es el barrio Astesiano? Allá, Millán y Lecoq, Ah, mira. conciliación ahí. Entonces, es un poco. A ver, nosotros ya sabemos y tenemos claro dónde están, dónde hay que dar.
Lo que nos está faltando es un poco de dinamismo interno dentro de la fuerza social para poder canalizar ese enojo y esa disconformidad. Porque, a ver, no tiene ningún sentido que yo hable, o sea, no es que no tenga sentido, pero nosotros podemos estar acá 10 horas haciendo rosca de cómo están usando el Estado para enriquecerse, porque ese es el objetivo de la oligarquía, utilizar los medios disponibles, ¿verdad?, para ampliar su riqueza y perpetuarse en el poder, ¿no? Entonces utilizan la estructura del Estado. ¿Cómo? Bueno, ponen un ministro que es un cipayo, como Pablo Miere, en la cartera de trabajo, te recortan el sueldo, te sacan trabajo, ¿no? Te empobrecen, te embrutecen, te recortan las prestaciones sociales, entonces van generando un campo laboral en el cual se vuelve absolutamente áspero y hostil, donde lo que empieza a primar es, si vos querés laburar, laburá y aceptás cualquier condición de trabajo y si no te gusta te vas para afuera y va a venir alguien que va a cumplir tu trabajo, tu lugar, ¿no? Por quizás hasta la mitad del sueldo o por un 20% menos. Eso ya lo sabemos, lo tenemos claro. Es así. También sabemos que estamos con el campo, estamos con el campo, estamos con el campo y se encargaron de beneficiar, ¿no?, a los grandes exportadores de este país, a los grandes productores de este país, sin contar a todos los que a todos los productores que han atrapado o que han encontrado vinculados a redes de narcotráfico, ¿no? Eso es, no, porque vos no me vas a decir que un contenedor de soja no llega, tipo, trae una tonelada de cocaína así sin que nadie se entere. ¿Entendés? Entonces, también ahí tenemos todo otro gran, y eso lo vemos todos los días, porque es tan grande el escándalo, los escándalos y los grados de escándalo que maneja este gobierno, que rompen el blindaje mediático solos. Lo que nos cuesta es agarrar y generar con eso una cuña, ¿no? Aprovechar esa brecha que se genera para meter una cuña y golpear y golpear y golpear y golpear ahí hasta fracturar ese blindaje mediático. Y a fracturar ese discurso monolítico que tiene el Estado de que lo que no importan las instituciones, lo que importa es lo que diga el presidente, lo que importa es lo que diga el ministro. No, señores, lo que importa es lo que representan las instituciones. Y las instituciones de este gobierno, o sea, las instituciones que están ocupados por cargos de este gobierno, están haciendo agua por todos lados. Por todos lados. Porque la presidencia de la República tendría que estar en este momento tomando decisiones claras y contundentes de cara a lo que está sucediendo con Astesiano, y no lo hace. Y nosotros estamos todos chochos con el Mundial, que de hecho va perdiendo Uruguay 2-0. No, que el Mundial, no sé qué, que no hablemos, ¿no? Que lo importante es ver el partido de fútbol. No, lo importante no es ver el partido de fútbol. Lo importante es estar utilizando el mismo sentimiento de indignación que nos mueve para criticar un partido de fútbol, que no dejan de ser 11 personas que están laburando, ¿entendés? Porque están laburando, si lo vemos en términos de trabajo, están trabajando, no se están divirtiendo, ¿no? Bueno, utilicemos la misma fuerza que nos indigna para criticar a la selección uruguaya para meter los temas y para empezar a exigirle a nuestros representantes que se comporten de la manera que se tienen que comportar. Porque si no seguimos siendo un conjunto de voces aisladas que estamos en desacuerdo con un montón de cosas, las cuales estamos de acuerdo. ¿Verdad? O sea, a ver, ¿quién no sabía que iba a generarse dentro de la estructura del Estado un grado de nepotismo altísimo? Nepotismo significa meter a la familia en el Estado, ¿no? Designar cargo así de confianza a toda tu familia. ¿Quién no sabía que eso iba a pasar? Si los que se llenaron la boca hablando de que el Frente Amplio era un partido que era totalmente corrupto, son las personas más corruptas del planeta. O que, no sé si son las más corruptas del planeta, pero incurren en prácticas de corrupción, ¿no? Utilizando al borde los límites del Estado para beneficiarse de eso, para quedar siempre en el filo. ¿Entendés por qué? Porque utilizás el cargo de confianza como una forma de designación directa, pero de meter también para adentro y fidelizar gente. ¿Verdad? Y Sí, sin sí. contar que hace poco salió una noticia diciendo que iban a sacar los llamados de orden público. Es decir, que no se, supuestamente como que no se iba a concursar más. Habría que chequear. Entonces, yo creo que se pueden criticar un montón de cosas de la estructura del Estado y demás, pero creo que Ahora, no se ¿por qué puede. crees que la gente no sale, si no es masivamente, bastante más, una porción importante a criticar y ver, relacionar cosas con el gobierno? ¿Por qué no las relaciona? Eso que vos dijiste, lo de la selección, por ejemplo, ¿por qué no se relaciona automáticamente, rápidamente?
¿Cuál es el letargo intelectual de capacidad de entender qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que lo primero que te voy a decir es que no podemos seguir diciendo, o sea, me parece a mí que ya no es un argumento a esgrimir válido decir que la desconexión con las bases durante 15 años de gobierno de frente, bueno, si ya está, ya lo sabemos, asumámoslo, pero eso no justifica. Creo que me parece que existe un grado de dispersión y atomización, ¿no? Tan grande que no permite, y a su vez tenemos como esta cuestión del síndrome mesiánico, de que estamos esperando que venga, aparezca alguien que sea un santo o una santa conductora que nos conduzca hacia, ¿no? Hacia esa luz. Y eso no va a pasar en tanto no haya, primero, no sé si es lo que deseamos como sociedad, y segundo, creo que no va a suceder en tanto no haya la posibilidad de dinamizarnos entre nosotros como una fuerza organizada para señalar con lo que estamos en desacuerdo y con lo que estamos de acuerdo. Y creo que lo que pasa es que eh, hay una cuestión voy a utilizar una palabra que no es representativa, entonces te pido ayuda, una suerte de aburguesamiento. Sí. Aburguesamiento de la cabeza, ¿no? Sí, pereza De la intelectual, cabeza. pereza de pensar, pereza para pensar, para Y pereza, indagar. y pereza para confrontar. Asumimos que la confrontación se da en un territorio en el cual tiene que primar lo impersonal o lo anónimo. Y hemos perdido el privilegio de confrontar porque se ha instalado una suerte entendemos que hay una suerte de forma de discutir que es por pelea, peleándose, ¿no? De confrontar agresivamente, y no necesariamente es así. Ni tiene que ser así. Esos son No los debe términos ser en los así. cuales uno desea llevar adelante la discusión. Pero hay que Sí, buscar las formas y las maneras de establecer una relación dialógica con el otro y con la otra, que se quedó sin laburo, está pasando la horrible, o le están pasando mil cosas, está comiendo una olla popular y defiéndate gobierno. se nos viene el Blair. Ya sé si ya lo vi conectado. Pero Te lo bueno, dejo. Yo lo saludo y te quedas vos charlando con él. no, ¿qué vas a saludar? Déjame ir a cambiarme, ¿no? Que vengo de picar piedra todo el día. ¿Eh?